el estudio de la carta de Efesios capítulo 5. Ya estamos en capítulo 5. Abra su Biblia, hermano, tenga su Biblia abierta y si le gusta anotar su cuaderno y espero para anotar las ideas importantes si es que así desea hacerlo. Recordando un poco de lo visto el miércoles pasado, hermanos, versículo 1, donde se nos enseñaba la importancia de ser. Antes que hacer, tenemos que ser. ¿Y qué es lo que tenemos que ser? Ser hijos de Dios, que glorifiquen a Dios, que tengamos un corazón transparente, es decir, no con apariencias, sino realmente preocuparnos por ese ser interior. En estos días he escuchado un tema que un hermano compartía de otro país y él decía que nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y tenemos que tener claridad de lo que hay en nuestros corazones, porque en nuestro corazón de ahí es que sale todo y no simplemente ver las cosas como aparentemente se muestran o mostramos nosotros digámosle al Señor eso y necesitamos ser, porque ahí el pasaje de Efesios 5:1 dice ser, que es un mandamiento, un imperativo para nosotros que tiene como objetivo que nosotros primeramente seamos. ¿Y qué es lo que debemos ser? Pues imitadores del Señor, imitadores del Señor. Porque todo está en la presencia del Señor, no hay cosa que no esté manifiesta delante de Él. Todo está, como dice la Escritura de Hebreos, está completamente desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Dios, hermanos, nos conoce. Por eso la importancia del principio de la imitación. Tenemos que imitar, copiar, hacernos iguales a Dios. ¿Sí? El cristianismo, debemos ser enseñados en el cristianismo a través de las Escrituras para imitar a Cristo. No todo se puede convertir simplemente en estudio, en teología, en saber griego, en saber palabras, en saber pasajes, sino que nosotros, hermanos, tenemos que imitar la vida de Cristo, la vida del Señor, así como vemos que nuestros hijos nos imitan a nosotros, porque ellos absorben todo lo que nosotros decimos, hacemos, ellos copian todo eso, ¿sí? Y los hermanos menores copian todo lo de los hermanos mayores, ¿cierto? Asimismo, hermanos, nosotros debemos imitar a nuestro Padre. Y por eso el pasaje nos enseñaba el miércoles pasado que debemos ser un modelo no de farándula, no de la fama, no para hacernos famosos, no, sino un modelo a seguir. Pero ese modelo es Cristo. Y nosotros, hermanos, vamos a mostrar a Cristo en nuestras vidas. Vamos a mostrar la imagen de Cristo. Porque Cristo es la manifestación del Padre. Por eso Jesús dice que yo he venido y he manifestado lo que el Padre me ha dicho. Y todo aquel que me oye a mí, pues oye al Padre, ¿no? Y lo dijo él por allá en el libro de Juan. ¿Sí? Dios no lo hemos visto nunca, dice el libro de Juan, pero Dios se ha manifestado a través de Jesucristo. Y Jesucristo, en su carácter, en su vida, de lo que nosotros necesitamos imitar es que Él fue santo. ¿Sí? Él fue santo. Por eso nosotros también tenemos que ser santos. Nosotros tenemos que estar llenos de amor, porque Él fue un hombre, el Hijo de Dios, lleno de amor, del trato hacia nuestros semejantes, del trato hacia las personas. Fue obediente, Jesús fue obediente, entonces nosotros también tenemos que imitar esa obediencia. Estamos haciendo un breve resumen del estudio pasado. Y fue obediente hasta la muerte, fue fiel siempre, a pesar de sus persecuciones, a pesar de las dificultades que afrontó, él siempre fue fiel, no desmayó y fue un siervo, hermano. Entonces, todo esto, hermano, nos da siempre la idea de, miren, ustedes tienen que imitar, nosotros necesitamos imitar a Cristo.
Cuando él respondía, él no respondía de igual manera como los demás. Entonces, ¿qué tanto nosotros nos estamos pareciendo a Jesús? ¿Qué tanto nosotros estamos imitando a Dios? Porque lo que le interesa a Jesús es lo que nos debe interesar a nosotros. Lo que le importa a Jesús es lo que nos debe importar a nosotros. Y eso es un ruego, ¿sí? Es un ruego que hace Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Tenemos que entonces tomar esto seriamente e imitar a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él, hijos amados. Entonces Pablo escribió esta frase: si somos hijos amados, es porque nosotros le pertenecemos a Él. Si llevamos su estirpe, si llevamos su linaje, si llevamos su misma simiente, que la Biblia dice que hemos sido nacidos de la simiente de Dios, la simiente de la palabra de Dios, pues tenemos que honrar a Dios por medio de la manera en la que vivimos, imitándolo. Nosotros debemos ser amorosos como Dios es amoroso. Jesús, el mismo Dios lo dijo en Levítico, por allá en Levítico 19, sean santos porque yo soy santo, y lo repite Pedro, ¿no? Sean santos. Jesús lo dijo en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En Lucas capítulo 6, versículo 36. Y también en Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús también dice, sean ustedes perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, todos esos pasajes nos están mostrando la imitación, el modelo a seguir. Y hermanos, continuando entonces con nuestro tema, después de este breve resumen, el modelo a seguir es Jesucristo. Y por eso dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Y es que el apóstol Pablo nos está enseñando, nos está diciendo que anden, caminen, vayan, continúen constantemente sin parar, porque la palabra andar allí, andar, es una palabra que está en presente continuo, andar. Es decir, es algo constante, es algo que no debe parar, es algo que no se debe quitar ni disminuir el paso. Hay que continuar andando. ¿En qué? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando un ejemplo del amor puro, el amor verdadero, que lo vamos a ver, hermanos. Ese amor verdadero es un amor que se entrega, que se da. Por eso, hermanos, ese es el amor que debe primar en la iglesia, primar en los hogares, primar en los hijos a los padres, en los padres a los hijos, entre los hermanos. Es un amor que se entrega. Se entrega. No es un amor interesado. Entonces, nuestro patrón para imitar a Dios es el amor sacrificado de su Hijo, de Jesucristo, que dio a su Hijo. Recuerden Juan 3:16, el pasaje más conocido de la Biblia. Dios amó tanto al mundo que dio, que entregó. Se entregó, hermanos, por nosotros, para que nosotros tengamos que vida, vida, por nosotros. Es decir, a causa de nosotros, pero no solamente a causa de nosotros, sino para el beneficio de nosotros. Jesús no se entregó simplemente, o Jesús no murió simplemente porque lo mataron. Jesús no se entregó, no murió porque simplemente los judíos vivieron en vida de él y él se entregó. Y el beneficio de nuestras vidas.
En Romanos, vamos a Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Se entrega para nuestras transgresiones y para que Él resucitando fuéramos nosotros justificados. Es decir, todo ha sido por el bienestar nuestro. Y en Romanos capítulo 8, versículo 32, la Biblia dice, hermanos, en Romanos 8, 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí la primera parte es la que quiero enfatizar. Dios entregó, sino que lo entregó por nosotros. Entonces, cuando Pablo está colocando el pasaje en Efesios capítulo 5, sean imitadores de Cristo, imiten a Dios a través de Jesucristo, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bueno, ¿cómo fue el amor de Cristo para que nosotros también imitemos ese mismo amor? Primero, hermanos, el amor de Jesucristo no fue un amor egoísta. ¿Qué es el egoísmo, hermanos? Es pensar solamente en nosotros, ¿cierto? El egoísmo es eso. Cuando pensamos solamente en nuestros intereses. Cuando pensamos simplemente en nuestro beneficio. No fue egoísta. No fue egoísta. El amor de Jesús no fue egoísta. Tampoco, hermanos, el amor, Jesús no usó a la gente para su propio placer. No. Jesús demostró su amor porque Él le importaba a la gente antes que sus propios intereses. Es decir, no fue egoísta. Fue antes un amor servicial que se entrega. Su deseo era servir siempre a la gente. No era simplemente obtener algo de lo que podía de ella y luego hacerlos a un lado. No, Él servía a las personas. Él sirvió, Él mostró el amor a través de eso, de no ser egoísta, de no pensar en su propio interés, en su propio bienestar. Y esto lo podemos notar y esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 2. Es uno de los pasajes que ya hemos leído y estudiado y repetido muchas veces. En Filipenses capítulo 2. Usted puede leerlo. En el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, ahí no fue en egoísta en pensar yo estoy en el cielo, aquí no sufro tentación, aquí no sufro maltrato, los ángeles me sirven, todos me están adorando, no tengo problemas de que me acusen de demonio, no tengo problemas de que aquí vaya a padecer hambre, aquí no voy a padecer frío, aquí no voy a derramar una lágrima. Jesús no dijo eso. Él se despojó, fue egoísta. Él pensó en la humanidad. Siendo Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ahí vemos cómo Dios, cómo Jesús mostró ese amor que nos habla Efesios capítulo 5, que tenemos que tener todos nosotros.
Andad en amor así como Cristo nos amó y se entregó. Hermanos, el verdadero amor se entrega. Los esposos, hablo con los esposos, con las esposas, ¿no? ¿Usted por qué ama a su esposo o a su esposa? Porque se ha entregado a él, porque se ha entregado a él. Incondicionalmente, sin egoísmo, porque usted quiere servirle a él o a ella. Porque de esa manera fue que Cristo nos amó a nosotros, se entregó. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos entregarnos por completo al Señor, todo nuestro ser. Vamos a 1 Tesalonicenses. En estos días hablábamos de este pasaje y hay un estudio que vamos a profundizar. No yo, no voy a ser el autor de esta profundización, sino otro hermano, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Miren lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Todo vuestro ser. Espíritu es a la parte del ser, ¿no? ¿De qué está compuesto nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Todo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La entrega tiene que ser total, física, emocional y espiritual. Todos nuestros sentimientos, todo nuestro cuerpo y toda nuestra vida. ¿Recuerdan el principal mandamiento que Jesús dijo? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu energía, con todo tu ser. Ahí está dando la idea de que es una entrega total, hermanos. Es una entrega total, no es parte de nuestra vida. El que nos entreguemos a Cristo no es parte de nuestra vida, es nuestra vida. El cristianismo no es una parte de nuestras vidas, el cristianismo es nuestra vida. El cristianismo no es una extensión de nuestra vida, algo que vino a nuestras vidas, no, se ha convertido en nuestra vida. Es diferente, ¿sí? Eso es el cristianismo, hermanos. Por algo, en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Ok, hermanos. Porque habéis sido comparados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. El pasaje es muy claro, dice, habéis sido comprados. Ahora, ¿qué parte de nuestra vida fuimos comprados? ¿Qué parte de nuestra vida fuimos comprados? Toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El verdadero amor se entrega, hermanos, en cuerpo, en alma, en espíritu. Por eso no podemos hacer cosas con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos. Y el contexto habla de la fornicación, ¿no? Y más adelante, el contexto de Efesios 5, en el versículo 3, va a hablar de eso, la fornicación. Porque habla de que
la persona que se entrega a la fornicación se hace un cuerpo con él, dice, con la persona que fornica. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y por eso dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, hermanos, el verdadero amor se entrega. Por eso en mismo Efesios, cuando lleguemos a ese pasaje, lo vamos a ver también. Efesios 5:25 nos dice que él se entregó, amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es el verdadero amor, hermanos? Es simplemente decirle a alguien, a Dios o a la persona que está a nuestro lado, o nuestro prójimo, o nuestro hermano, o nuestro cónyuge, o nuestros hijos, es simplemente decirle que le amamos con palabras. Y está bien, ¿no? Que le digamos con palabras. Porque primera de Juan lo dice, hermanos míos, no amemos solamente de palabras. No amemos de palabras, sino de hechos. Está hablando de no solamente de palabras. No es que esté en contra de que le digamos te amo, sino que, hermanos, amemos de hecho y en verdad, como lo demostró Cristo. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu, está diciendo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y miren lo que dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, esta parte entonces define los objetivos de la muerte de Cristo. El objetivo de la muerte de Cristo era cumplir con la ofrenda, con el sacrificio que en el Antiguo Testamento se hacía, pero para el perdón de los pecados de los seres humanos. En el Antiguo Testamento las personas, los judíos, sacrificaban animales para que fueran expiados los pecados del pueblo o las personas que sacrificaban, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo el pasaje que Jesucristo fue esa verdadera ofrenda, fue ese verdadero sacrificio que la ley demandaba, pero que nunca, como lo vamos a leer en Hebreos 10, nunca los sacrificios de animales podían perdonar los pecados. Solamente el sacrificio de Cristo era el único que podía realmente perdonar y limpiar los pecados del ser humano. Entonces el sacrificio de Cristo fue esa verdadera ofrenda, fue ese verdadero sacrificio aceptable, único e irreemplazable por el cual el ser humano podía tener el perdón de sus pecados. En Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 14 al 18, dice la Escritura, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Él fue esa ofrenda. Él fue ese sacrificio. Él se entregó, hermanos, como ofrenda y sacrificio. Él fue la satisfacción de Dios para expiar los pecados de la humanidad. El ser humano estaba perdido, pero gracias a la gracia, al sacrificio de Jesucristo, Dios le dio salvación, esperanza de vida eterna y perdón de pecados para aquellos que aceptan ese sacrificio. Que si la persona no lo acepta, pues morirá en sus pecados. Como lo dijo el Señor, si ustedes no creen que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. En Primera de Juan, hermanos, nos habla en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. El versículo 2 dice, y él, ¿de quién está hablando? Según el versículo 1 de Jesucristo, ¿no? Y él, es decir, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya lo veíamos el domingo pasado, que la palabra propiciación es que Jesús fue el que aplacó la ira de Dios. Es la propiciación por nuestros pecados. Fue ese sacrificio. En el capítulo 4, versículo 10, nos dice también, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu, está diciendo, andad en amor así como Cristo nos amó y se entregó también como ofrenda y sacrificio, es que, hermanos, solamente lo que ha hecho Cristo es lo único que nosotros, con lo único que nosotros podríamos obtener el perdón y la salvación. De la misma manera, hermanos, esto es algo que Pablo está proyectando hacia la hermandad de los hermanos de Éfeso, y también obviamente para nosotros, es que la manera que Él se entregó, nosotros nos debemos entregar. Nosotros debemos entregarnos en sacrificio vivo, dice Romanos 12, 1, entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nos entreguemos a Dios en ofrenda, en sacrificio, como ofrendas al Señor. Ya sean con las ofrendas en el Antiguo Testamento, los animales eran entregados. Esos corderitos sanos, buenos, estaban bien de salud, los israelitas iban y ellos se entregaban y se sacrificaban y se entregaban al Señor. Nosotros tenemos que entregarnos de esa manera, en sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso dice la Biblia que esa es nuestra verdadera oración. Nuestra verdadera oración no se limita simplemente al que nos reunamos los domingos, cada primer día de la semana, 2 horas, cantemos, cenemos, ofrendemos, escuchemos el mensaje de la palabra de Dios y ya, y listo, y esa es nuestra oración y ya cumplí. Cumplí con la adoración, hermanos, no. La Biblia habla de que la verdadera adoración, no es que no sea la verdadera oración, no, es parte de nuestra adoración, pero la Biblia habla de que nuestra adoración total es cuando nosotros nos entregamos. Ahí está nuestra adoración. Nos entregamos completamente al Señor. Ahora, Efesios 5:2, perdón, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y probablemente estas palabras de Pablo, estas declaraciones, se refieran a lo mismo que en el Antiguo Testamento ocurría cuando los israelitas llevaban las ofrendas y los sacrificios en el tabernáculo o en el lugar donde se realizaban las ofrendas, en el templo, ¿sí? Que eso se convertía en un sacrificio, en un aroma, en un delicioso perfume agradable al olfato de Dios, ¿sí? O sea, Dios tiene nariz para olfatear cuando estamos entregándonos en olor fragante a Él. Y la ofrenda de Jesucristo fue una ofrenda grata, como fue la ofrenda de Abel. ¿Recuerdan la ofrenda de Abel?
grata. Como eran las ofrendas de los israelitas cuando ellos ofrecían animales conforme a lo que estaba estipulado. Fueron gratas. Pero hay ofrendas y sacrificios no gratos, como lo condenó también Dios en el Antiguo Testamento, por allá en el libro de Malaquías, cuando habla de las ofrendas que eran ingratas, que no eran de los perfumes que aromatizaban el trono del Señor, eran algo que el Señor rechazaba, porque era algo vano, era algo que se hacía simplemente por hacer, mecánico, religioso, legalista. Por eso, hermanos, es que nuestra entrega debe ser por amor. Por eso yo he enfatizado varias veces, ustedes me han escuchado mucho, el decir de que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer con amor y por amor. No va a haber, hermanos, un forzamiento. Porque lo que nos mueve, hermanos, debe ser siempre el amor. Y eso va a ser grato ante Dios. Lo que nosotros demos al Señor, cuando ofrendamos, lo damos por amor. Cuando cantamos, cantamos por amor. Cuando servimos en algo, lo hacemos por amor. Cuando hacemos algo para el Señor, lo hacemos con amor. Porque eso es lo que nos debe impulsar, porque es lo que hizo Cristo. Él se entregó por amor. Y eso, hermanos, fue algo precioso. Para Él fue un olor, un aroma, un perfume delicioso para Dios. Es un amor activo, hermano. Es un amor que se expresa en obras. Es un amor incondicional. Es un amor que se da. Que se da. Así que, hermanos, preguntémonos si nosotros estamos imitando a Dios en lo que tiene que ver con esta clase de amor que nos mostró y que nos da el ejemplo nuestro Señor, que se entregó en amor, que se sacrificó, que se ofrendó, que fue un olor fragante, un delicioso perfume para Él. Así que, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿y eso qué va a ocurrir o qué va a hacer, hermanos? Que nosotros no andemos en lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, el hecho, hermanos, de que nosotros andemos en amor, el hecho de que nosotros imitemos a Dios, y especialmente el contexto inicial le va a hablar a sus hermanos de Éfeso, pero obviamente a nosotros también, porque la ciudad de Éfeso era una ciudad entregada a la fornicación, a la inmoralidad sexual. Si se pone a leer la historia, allá habían sacrificios de seres humanos, habían depravaciones, orgías, inmundicia, fornicación, inmoralidad sexual, adulterios. Y precisamente, hermanos, todo lo que tiene que ver con este versículo 3 nos va a hablar de si realmente nosotros estamos imitando a Dios y estamos mostrando que queremos amarlo a Él, que no queremos ser egoístas, porque precisamente la inmoralidad, hablando de la inmoralidad sexual, de la fornicación, del adulterio, es una parte de egoísmo, es una muestra de egoísmo, porque el que fornica está siendo egoísta porque usa a la otra persona como un objeto de juego. La lascivia causa que nosotros usemos a la gente en vez de amarla. Entonces, hermanos, nos va a hablar el versículo 3 de todo esto, la fornicación.
por ejemplo, la palabra en el griego porneia, de donde proviene la palabra pornografía también. Y es todo aquello que es una inmoralidad sexual, pecados sexuales, adulterio, la homosexualidad, la bisexualidad, toda conducta inmoral, toda relación ilícita fuera del matrimonio, toda relación sexual que no esté dentro del vínculo matrimonial, o aún toda relación sexual que estando dentro del vínculo matrimonial esté fuera del cónyuge. Todo eso, hermanos, es fornicación. Y bueno, se especifica mucho en varios otros pasajes lo que es el adulterio, lo que es la fornicación, lo que es el adulterio, que ya se refiere más a las personas casadas, el adulterio, pero la fornicación encierra todo, y tiene que ver con todo tipo de inmoralidad sexual que se practica y que tal vez en un tiempo nosotros practicamos. Pero como dice 1 Corintios, ustedes eran, ya no deben de ser así. Ya no deberían ser así. Porque, hermanos, le hace daño al cuerpo, le hace daño al prójimo y demuestra un egoísmo ante la otra persona. Imagínense que estaba leyendo yo las estadísticas, por ejemplo, de los divorcios aquí en Colombia, y el cálculo de 3 años anteriores a este habla de que de 100 matrimonios que se celebraban, y esto con datos de las notarías, porque como los matrimonios se celebran en notarías, los civiles, los datos notarios hablaban de que de 100 matrimonios, 41 se habían divorciado, es decir, el 41%, casi la mitad de matrimonios terminan el divorcio. Y la mayoría de ellos han sido por infidelidad del cónyuge. La mayoría. Entonces, hermanos, ¿cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando allí todo aquello que es inmoral? El Judas 7, que nos habla de los pecados de Sodoma, de Gomorra. Ustedes recuerdan la historia, cómo Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas que hablaban de inclusive tener relaciones con los 2 varones que habían llegado para destruir esta ciudad, ¿no? Los 2 ángeles, dando muestras de su desviación inmoral. Hermanos, si vivimos en medio de un mundo pervertido, donde los medios de comunicación, la internet, la televisión, están cada día bombardeando a nosotros, los adultos, a los jóvenes y a los niños y a todos y hasta los viejos, de fornicación, de perversidad, de inmoralidad sexual. Estamos siendo bombardeados constantemente en las propagandas, en los noticieros, porque la que presenta en la sección de farándula está vestida pues lascívicamente para que todo el mundo se quede ahí viendo, ¿no? Y en todo momento, hermanos, vivimos en medio de esta generación, de este mundo, que no es nuevo, esto ya se ve. Tenía algo así como eso. Todo esto, hermanos, todo esto. Así que debemos, hermanos, tener en cuenta toda esta perversidad que hay. La fornicación. Pero dice, y toda inmundicia. La palabra inmundicia es la palabra en el griego akatartos. Y se refiere a la impureza. Y expresa una idea de porquería espiritual. Es decir, es la misma palabra que se lee en Mateo capítulo 23, versículo 27,
cuando habla Jesús de los fariseos, ¿no? Los publicanos, ellos eran como sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Usted lo puede leer en Mateo 23, 27. Se muestran hermosos, están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, toda porquería espiritual. Entonces el pasaje está diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Entonces la palabra inmundicia es eso, ¿no? Y describe la podredumbre de un cuerpo en descomposición en un sepulcro, aquello que contamina al ensuciarlo limpio, aquello que constituye algo que es insolente, es un descuido de la decencia. En Santiago capítulo 1, versículo 21, Santiago 1, 21, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Toda la inmundicia, hermano. Entonces, hermanos, ¿cómo será que el apóstol Pablo habla de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Lo dice en el versículo 5. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y está la otra palabra que es avaricia, del griego pleonexia. Y esta palabra sugiere la idea de obstinación, autogratificación y abuso de los demás, que es el deseo de tener más o tener lo que no se tiene. Y si lo contextualizamos con la parte sexual, se puede ser avaro sexualmente, porque se puede desear algo que no es de uno. Y Jesús habló de eso, ¿no? El que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya que ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermanos, esa palabra avaricia identifica el problema de donde surge la fornicación y la inmundicia. Es ese deseo por tener más, también bienes materiales, cuando no se maneja lo que la Biblia habla del contentamiento. Jesús lo dijo, ¿recuerdan la parábola del rico insensato? Guardaos de toda ¿qué? Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, escuche bien hermano, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Pablo por eso habla allá en Timoteo que teniendo sustento de abrigo estemos satisfechos. Un autor en esos días leía un mensaje que decía que no seas avaro, sino que mira y permite que el flujo de caja de tu familia supla lo suficiente para sostenerla, y en vez de comprar y de ser avaro para bienes materiales, compra tiempo, porque el tiempo no lo recuperas. Las cosas es posible que las perdamos y posiblemente se puedan recuperar o posiblemente no, pero el tiempo no. Me llamaba la atención ese mensaje. Avaricia. Pero dice, ni aún se nombre entre vosotros. Hermanos, es que es tan la manera santa en la que los cristianos, los hijos de Dios debemos vivir, es que ni siquiera debemos hablar de esas cosas. Ni siquiera deben ser mencionados. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado, habla de que el hecho de que nosotros hablemos de ellos, hagamos cosas, tengamos palabras de chiste o qué sé yo, de cualquier otra cosa,
estamos creando una atmósfera en la que tal vez pudieran las personas interpretar que se toleran y tal vez se promueven indirectamente a la práctica de ellas. Por eso, hermanos, debemos evitar hablar inclusive de ellas. Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice allí. Ni se nombre. ¿Ustedes creen que está bien que los jóvenes estén hablando de, uy, sí, es que mira que, porque yo he escuchado, alguna vez he escuchado jóvenes cristianos, entre comillas, que estaban hablando de cómo practicar el sexo a otra joven. ¿Cómo pudiera de pronto llegarle? ¿Cómo pudiera de pronto convencerlo? Y son supuestamente cristianos. Y la Biblia dice, ni aun se nombre entre vosotros. Porque eso promueve, hermano, la práctica. Y luego el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Palabras deshonestas, hermanos. La palabra deshonesta es la palabra aiskrotes, que quiere decir una conducta desvergonzada, inmoral. Y las truhanerías, hermanos, es la palabra en el griego eutrapelia, que significa bromas obscenas. Son truhanerías. Los chistes verdes, los chistes obscenos. Hermano, nosotros no debemos decir ese tipo de cosas, porque con eso, y Pablo está diciéndolo aquí, el Espíritu Santo, Dios nos lo está diciendo aquí, estamos promoviendo y estamos dándole esa atmósfera de acuerdo a este tipo de pecados sexuales, la fornicación, las truhanerías, ese tipo de cosas no se debe ni bromear, ni decir, ni hablar. Y es que yo me acuerdo cuando yo era esto y que practicaba esto, ¿no? Esas cosas ni se nombran, ni se dicen, ni se hablan. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de muchas cosas que en nuestras vidas tenemos que no dejarnos llevar. No dejarnos llevar por las cuestiones sexuales, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino que la Biblia dice acciones de gracia. Acciones de gracia. Entonces, Pablo, hermanos, deseaba que los hermanos de Éfeso se abstuvieran no solamente de este tipo de pecados que la Biblia condena, sino también de hablar de ellos y de promover a través de conversaciones, bromas, chistes y todo tipo de conversaciones obscenas. Entonces, hermanos, la Biblia antes dice que debemos ser gratos. No se deben decir otras cosas, porque somos santos, dice Dios. Y esa debe ser la motivación para que nosotros evitemos, porque ninguno de nosotros está exento. Todos tenemos debilidades, todos luchamos contra cosas en nuestras vidas, hombres y mujeres. Pero allí es donde nosotros tenemos que luchar, hermanos, pedirle a Dios que gane más nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios que el deseo de la carne. Acuérdense que Gálatas dice que estos se oponen entre sí, que si nosotros andamos en el Espíritu no vamos, hermanos, a satisfacer
las obras de la carne. Porque hay una lucha, hay una batalla, es una lucha interna. Pero nosotros somos santos, hemos sido santificados, vivimos y debemos vivir de una manera diferente de la que tiene el mundo, porque somos imitadores de Dios, de Cristo, de una manera digna, como Él quiere que vivamos. Vivir santa y piadosa manera de vivir. Entonces, hermanos, seamos más bien gratos, seamos más bien agradecidos. Seamos más bien agradecidos, dice allí. Antes bien acciones de gracias a Dios. Acciones de gracias a Dios. Dar gracias, hermanos, es reconocer a Dios como ese dador benevolente, reconocer a Dios como aquel en cuya presencia vivimos, a quien debemos rendir cuentas. Dar gracias, hermanos, es el antídoto contra el vivir o bromear sobre el pecado. A los que viven en pecado no les preocupa esto. Y entre otras cosas son desagradecidos, ¿no? Ellos son desagradecidos. Y miren con lo que termino y voy a terminar. Versículo 5 dice, porque saben, hermanos, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las personas que son fornicarias, andan en inmundicia o avaras, son idólatras. Son idólatras. Un ídolo que es cualquier cosa que se antepone ante Dios. Y en este sentido, hermanos, el ídolo es ese pecado sexual. Y los que cometen idolatría, dice allí, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. La herencia de los santos. Y es una advertencia, entonces, que nos dice. Ningún fornicario o inmundo, avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es una advertencia para nosotros, para que evitemos cualquier práctica que nos prive de nuestra herencia, hermanos. Porque se nos excluye del reino, no andando en una vida santa y piadosa. Los que viven así, hermanos, viven fuera de la ley de Dios, fuera de la ley de Cristo, fuera del reino. Y son privados de la herencia del reino eterno. Del reino eterno. Así que, hermanos, estos son advertencias, estos son mandamientos, estos son consejos de Dios, estos son palabras que nos quiere transmitir Dios para que en nuestra vida imitemos a Dios y hagamos como Cristo hizo, vivamos una vida santa. Vivamos una vida santa.